¿Cuál sería la cualidad, cuál sería el rasgo del carácter que hace que el Hijo de Dios sea más parecido a su Padre Celestial? Justamente el rasgo que más se ajusta a la naturaleza de Dios es el perdón cristiano. Este perdón cristiano, y he querido llamar así el título de esta predicación, lo que lleva en énfasis es el tipo de perdón que nosotros encontramos en Cristo y del que nosotros estamos revestidos, que no es el perdón humano, que es el perdón cristiano. Este perdón cristiano es el correlativo, es la otra cara de la moneda de lo que corresponde a la disciplina, de lo que corresponde a la restauración. Es el correlativo en el sentido de que está unido a la disciplina, a la amonestación, a la confrontación, al proceso de disciplina que incluso la iglesia lleva. Tanto se muestra el amor cuando se trata de santificar al hermano, como cuando se perdona al hermano conforme el perdón recibido de Dios. Necesito asistencia especializada, por favor. Quiero invitarle a que vaya junto conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Voy a estar leyendo los versos 21 y 22, que son los que nos corresponde precisamente en la predicación, muchas gracias, en la predicación expositiva del Evangelio según Mateo. Estoy seguro que al empezar a leer, usted de inmediato va a llegar a la escena, al contexto. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Acompáñeme en oración delante del Señor. Tu palabra es bendita, Señor. Y nunca fue la voluntad humana por medio de la cual fue traída la profecía, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron, siendo inspirados por tu Espíritu Santo. Además, Señor, nos mostraste que toda la Escritura fue inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Señor, nos estamos exponiendo voluntariamente con el único deseo de ser transformados por tu palabra. Ayúdanos a entender que tú estás presente en tu palabra, que simplemente estamos asistiendo a tu palabra, a la exposición de lo que tú nos estás exponiendo, Señor. Que no estoy hablando yo en mi capacidad, que no se está hablando tampoco por haber sabido escribir, sino que fuiste tú el que inspiraste a estos hombres y luego a lo que ellos escribieron, para que nosotros pudiésemos en esta palabra tener vida. Hoy particularmente queremos exponernos, Señor, para que tú nos enseñes cómo funciona el perdón divino, ese mismo que hemos recibido y que somos llamados
también a dar a los demás. Que no sean mis fuerzas, que no tenga nada que ver con mi capacidad, que tenga todo que ver con tu Espíritu Santo, completando el proceso. Primero inspirando a los hombres para escribir, luego inspirando la Escritura, y hoy finalmente inspirando a quien expone tu Escritura. Cumple tu propósito en medio de nosotros. Te lo rogamos, oh Dios Padre Todopoderoso, en la dirección del Espíritu Santo y por supuesto en la obra y los méritos de Cristo el Señor. Amén y amén. En el contexto que hemos venido siendo enseñados, encontramos la disciplina eclesiástica. Claro está. De ahí venimos y es aquí donde se da este intercambio entre Pedro y el Señor Jesús. Ahora, este contexto de la disciplina eclesiástica tenemos que hacer un muy breve repaso, una mención para que estemos claros. ¿A qué se refiere la disciplina? Y lo primero que encontramos nosotros es que la disciplina eclesiástica es una disciplina restauradora. Veamos hacia atrás los versos 15 al 17. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Este breve tratado acerca de la disciplina de la iglesia ha sido entregado por el Señor. Es un mandato de Dios. Es un proceso establecido por el Señor para que rija dentro de la congregación. Por supuesto, el pecado no debe de ser tolerado. Veíamos en la mañana que el pecado es opuesto a la santidad de Dios, opuesto al camino de santidad. Y la disciplina es una ordenanza santificadora que permite al creyente no solamente salir del pecado, sino concentrarse en la voluntad de Dios. Por lo que debemos de tratar siempre el pecado, que es el distractor, que es el distorsionador, que es el que quiebra la relación con Dios y la relación con los demás. El pecado debe tratarse siempre, pero conforme la Escritura. Algunos quieren tratar el pecado de otra manera. Parte precisamente de lo que ocurre con lo que hoy es llamado como la psicología. No es otra cosa que el intento humano de querer tratar con aquello que se llama pecado y tratarlo por medios humanos, cuando no es posible, cuando ya el Señor dijo cómo se trata con el pecado. De tal manera que al llevar un proceso de disciplina mantenemos la santidad con el fin de restaurar lo que se ha dañado por el pecado. La santidad de Dios es buscada nuevamente. La honra y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo es el interés particular. El provecho lo tenemos al restablecer el testimonio de la iglesia y por supuesto la comunión entre nosotros. El pecado genera que los hermanos entre ellos se distancien. Hay que resolver eso. Y finalmente hay una ganancia para el creyente que hubo pecado y que es restaurado. Ahora se asemeja más a Cristo que antes. La meta está dicha en el versículo 15 para todo el proceso. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Ganar al hermano es la meta. Nunca un proceso de disciplina, nunca un proceso de restauración,
Nunca un proceso de confrontación de la persona, su comportamiento pecaminoso a la luz de la Escritura tiene otro objetivo que no sea ganar al hermano. Nunca es hacerle pagar por el pecado, porque por el pecado del hermano ya pagó Cristo Jesús. Lo que se trata es de restablecer la comunión, es de restablecer el testimonio de la iglesia. De lo que se trata es de buscar nuevamente la santidad. De lo que se trata es de restablecer y exaltar nuevamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿O acaso no recordamos la oración modelo del Señor que dice: Padre nuestro que estás en los cielos? Tenemos que santificar el nombre de nuestro Dios, y cuando limpiamos el pecado estamos buscando santificar el nombre de aquel a quien representamos una vez que también salimos de las puertas del templo. Todos los que te vean van a tener una referencia de Cristo Jesús, de tal manera que el nombre de Cristo Jesús tiene que ser santificado. Tanto el proceso de restauración en su nivel privado como en su nivel público tiene la intención de ganar al hermano. El amor que hemos recibido restaurador de todo pecado de parte de Cristo es el mismo que tenemos que poner en práctica en relación con los hermanos. Por eso hay que revisarse siempre cuál es la intención que me lleva a mí de confrontar al hermano con su pecado. Si la finalidad es que pague, si la finalidad es que pecó contra mí y tengo que sacarme el clavo, entonces estoy pecando. Y la iglesia no debe tolerar ningún proceso de disciplina que tenga como fuente el querer vengarse, el querer dar un escarmiento al otro hermano. Porque la fuente para disciplinarnos es el amor del Señor, de ahí tiene que brotar. Lo otro es legalismo, lo otro es fariseísmo, y tenemos que cuidarnos mucho. Pero algo precioso es que el ser divino de Dios está presente en todo proceso de disciplina. Quizá por eso la iglesia ha perdido tanto el poder de la santidad, porque al no buscar la santidad no cuenta entonces con el Señor en medio de ellos. Pero cuando están los procesos de disciplina y de santidad, los procesos de estar confrontando por el pecado, de estarnos amonestando, el Señor está presente. Dice claramente, verso 18: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor se compromete a estar con la iglesia cuando está buscando la santidad. Él se compromete a estar presente con esos dos o tres que fueron testigos de una confrontación privada y luego es traída a la iglesia. Y cuando ellos están de acuerdo en algo, el Señor lo certifica. El Señor pone su mano, el Señor pone su firma. Cuando la iglesia declara que alguien ha permanecido atado a un pecado, el Señor dice: así es. Y cuando la iglesia dice: esta persona ha sido librada, libertada del pecado, el Señor dice: así es. El Señor está en medio de su iglesia conforme la iglesia más va buscando la santidad. Porque están buscando honrar el nombre del Señor. Y donde hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, en busca de la honra del Señor, que están deseando glorificar el nombre santísimo de nuestro Dios, dice: allí estoy yo. Es interesante, porque Pedro analiza lo que el Señor ha dicho. Y Pedro va más adelante que usted y yo, sacando conclusiones. Siempre Pedro fue un poco, ¿verdad?, impulsivo. Él preguntaba,
quería saber. Él sacaba conclusiones. Algunas veces se le llamó la atención porque estaba concluyendo cosas que no eran. Pero en tantas otras, sus conclusiones fueron tan acertadas como venidas del cielo. Y aquí viene, y observe lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Pedro razonó más rápido que usted y yo, le aseguro. Y su pensamiento fue más allá de lo que el Señor había expuesto. Y personalizó el proceso que el Señor acaba de ordenar que se debía llevar a cabo. Él lo personalizó. De tal manera que él dice: es cierto, esto lo dejaron para la iglesia en pleno, pero yo quiero saber cuál es mi parte, cómo yo participo de esto. Ciertamente, si nosotros nos ponemos a seguir un proceso de disciplina por todos y cada uno de los pecados que cometemos nosotros, le aseguro no tendríamos tiempo para hacer ninguna otra cosa más. ¿No es cierto? ¿O estoy entre personas que nunca pecan? Van a tener que ocuparse de mí. Es materialmente imposible que la iglesia participe de procesos de disciplina por todos y cada uno de los pecados que cometemos todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Sí me doy a entender? No pasaríamos haciendo ninguna otra cosa más que estándonos confrontando todos los días, a cada rato y en todo momento y por todas las cosas posibles. De tal manera que hay un camino más excelente que llevar un proceso largo de disciplina. ¿Lo sabía usted? Y lo digo con todo cuidado. No estoy dejando sin efecto para nada lo que el Señor ha dicho. Yo estoy enteramente sujeto a lo que dice la Escritura. Pero ciertamente hay un camino más cercano para resolver el problema del pecado. Y este camino más corto y este camino más cercano queda reservado para pecados más, no pequeños, pero sí con menos efectos, pecados menos dañinos, pecados que apenas la ofensa fue menor. Ya nos vamos acercando. Para ese tipo de pecados, los cuales no se traen a todo un proceso, sino que el hermano me ha ofendido con algo que dijo. Hay un proceso más corto. Ese proceso se llama perdón. Fíjese lo que dice Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Amados hermanos, no está puesto el proceso de disciplina para que lo mínimo que ocurra todo se esté trayendo a un proceso de este tipo. Hay cosas pequeñas, insignificantes, que tienen que resolverse por la vía del perdón directo. Aunque no haya arrepentimiento, aunque no haya el pedir perdón. Ciertamente es un ejercicio de amor cristiano aplicar la disciplina bíblica, sí, cierto, que nacen de corazones transformados por el amor de Dios, claro, pero hay un ejercicio de amor cristiano que no tiene que ver con la iglesia reunida declarando a alguien que es un pecador, sino que tiene que ver con la disposición interna mía de corazón de otorgar el perdón directamente. ¿Sabía que el amor cubre multitud de faltas? Es una aplicación de perdón directo, sin acudir ni siquiera a formular una palabra. Es aprender a sufrir el agravio, es aprender
a amar conforme la Escritura dice. Este amor perdonador es esencial, es genuino, es directo, es entregado aún sin ser pedido. Y aquí es donde los creyentes estamos capacitados por el Espíritu Santo para ejercer este tipo de perdón cristiano. ¿Y por qué cristiano, hermano? Qué bueno que lo pregunta. Porque el modelo de este tipo de perdón es Cristo, no los cristianos. Es Cristo. Fíjese que Jesucristo, en los últimos momentos sobre esta tierra, Él había sido azotado, injuriado, golpeado, escupido, había sido colgado en el madero, había sufrido gran dolor y agonía. Y todo eso era producto de un pecado ajeno. Bueno, de todo el pecado ajeno. Y en esos momentos, estando allí en la cruz, en la condición en que estaba, Él se vuelve a su Padre Celestial y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Cuál de los que lo estaba crucificando, de los que se habían burlado, escupido, de los que habían azotado al Señor, vino a pedirle perdón? Ninguno. Ninguno de ellos. ¿Quién deseaba el perdón del Señor? Ninguno de ellos. Pero Él lo otorgó de su ser interior. Cuando otros sacaban un grito de angustia, cuando otros, estando en esa condición, hubiesen rogado que el Señor hiciera descender aún rayos del cielo y destruyera a todos sus enemigos, el Señor, en la mayor muestra de perdón que existe, ruega al Padre Celestial que perdone a los que estaban aún matándolo a Él. ¿Se da cuenta de la vía del perdón? Pedro estaba acostumbrado a hacerlo. Pedro perdonaba al punto de que pregunta ¿cuántas veces? Porque Pedro, consciente de que no se puede llevar todo a un proceso de disciplina, dijo: hay cosas que yo tengo que perdonar porque son menores, son ofensas pequeñas, son cosas que no requieren que se lleve más allá, son cosas que yo puedo soportar. Tengo que perdonar, pero ¿cuántas veces? ¿En qué momento debo de llegar entonces a establecer un proceso? ¿Cuántas veces previas tengo que perdonar? Sin embargo, parece que todavía hasta aquí Pedro no ha entendido. No ha entendido hasta cuándo se sufre la ofensa menor. Y no estoy aquí clasificando pecados. Todo pecado violenta la ley de Dios. Todo pecado ofende a Dios. Todo pecado rompe la relación con Dios. Pero hay pecados que tienen efectos mayores y hay pecados que tienen efectos apenas sentidos. Los pecados cometidos contra mí, los pecados cometidos contra usted. Nadie más se ofendió, solo usted. Y fue algo menor y no tiene más incidencia. La vía del perdón. Y en cuanto a la disciplina de la iglesia, sí, hay que pedir sabiduría, amados hermanos, hay que pedir sabiduría para poder llevar un proceso de disciplina eclesial. Hay momentos en que la disciplina de iglesia están obligados, hay que aplicarla. No el perdón directo, sino la disciplina. Cuando los efectos del pecado no afectó solo a uno, sino a todos. Cuando todos sufrimos. Pero, ¿qué aplicamos cuando es un pecado que tiene efectos muy pocos? Aplicamos 1 Corintios capítulo 13 y verso 4. El amor es sufrido. El Señor sufrió
todo lo que sufrió, sin levantar siquiera su voz. Él perdonó y llamó a su Padre Celestial a que perdonara a los que lo estaban crucificando. Y la pregunta de fondo, ¿y el Señor en el cielo los habrá perdonado? Quiero decirle que hubo un soldado que estaba ahí junto a la cruz, a los pies de Jesús, que una vez que el Hijo de Dios expiró, dijo: en verdad este hombre era justo. Esa es la expresión de alguien que reconoce quién es Cristo, el Señor. Pero más allá, cuando llegas a Hechos capítulo 2 y verso 36, te das cuenta que en el discurso de Pedro a el pueblo que le estaba escuchando, él les dice: a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, el Señor le ha hecho Dios y Señor. Y ellos dijeron al final del discurso: hermano, ¿qué hacemos? Ahí dice: arrepiéntanse. Y luego leemos: y se añadió a la iglesia ese día como 3,000 personas. En verdad el Señor escuchó la petición, Dios Padre escuchó la petición de Dios Hijo y perdonó a esos que estaban gritando: crucifícale, y que después reciben el mensaje del Evangelio y creen en el Señor y se suman a la iglesia. El Señor perdonó de manera directa. Ciertamente tenemos que aprender a sufrir el agravio. No podemos ser tan hipersensibles de que cualquier cosa, y lo mínimo que sea, vamos a estar entonces iniciando procesos de disciplina. Eso no debe ser así entre nosotros. ¿Cuántas veces Cristo soportó a sus discípulos? La incredulidad que tuvieron, ¿cuántas veces? Sin señalarla, sin decirla. Hubo momentos en que sí, le reclamó su incredulidad y le reclamó otras cosas, pero las menores las soportó. Y entonces la pregunta: ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Pedro en su pregunta está requiriendo del Señor que le responda cuál es el límite que hay para perdonar. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 5, 7. Pretende Pedro que nosotros pongamos un límite al perdón de los hermanos. Pedro busca tener una libretita de apuntes y decir: hermano Andrés, 1. Hermano Andrés, 2. Hermano Andrés, van 5. Hermano Andrés, van 9. Él busca tener un montón de libretas en sí mismo, una por cada uno de los discípulos. El solo hecho de pensar que hay un límite para el perdón es no comprender de qué se trata el perdón cristiano. ¿En qué momento, pregunto yo, estamos libres de otorgar un perdón? ¿Cuántas ofensas son suficientes para entonces de seguido en la próxima negar el perdón? ¿A partir de cuál cantidad de ofensas estoy autorizado por Dios para dejar de perdonar? Le voy a dar la medida. ¿La quiere? Se la voy a dar. ¿Ya la pidió? La misma cantidad de veces que el Señor le haya perdonado a usted. Pedro busca librarse en algún momento de la obligación que tiene de estar perdonando a los demás. Eso es lo que se esconde en su pregunta. Señor, ¿a partir de qué momento ya yo ahora sí estoy libre de tener que perdonar como una obligación por ser un cristiano? ¿Cuántas veces nosotros también hacemos esa pregunta? Seamos honestos.
No, ya llegó la gota que derramó el vaso. ¿Ve? A partir de ahora sí que ya no, ya es mucho. Ya no más. Eso es una creencia ajena al cristianismo, de que hay un momento en que la gotita ya derramó el vaso y que a partir de ese momento entonces, y ahora sí, ya no debemos perdonar nunca más. Eso no es el perdón cristiano. Pero por si fuera poco, hace una sugerencia para poner el límite. ¿Qué le parece? Mire, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Aquí Pedro pretende impresionar al Señor con su generosidad, ¿verdad? Tan grande. Quería aparentar ser muy generoso en el perdón, quería parecer muy amoroso delante de Dios y de los demás y poner un parámetro que, ojo, duplicaría el perdón mismo de Dios, y ya le explico por qué. Los rabinos judíos enseñaban que solo se debía perdonar 3 veces y ya la cuarta, entonces ya ahí ya no hay que perdonar. Eso enseñaban los rabíes judíos, porque ellos derivaban una enseñanza que no está en la Escritura, pero lo derivaban de un texto de la Escritura. Amós, capítulo 1, verso 3. Amós, capítulo 1, verso 6. Amós, capítulo 1, verso 9. Se los voy a leer en orden, así como lo dije. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré el castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Verso 6. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré el castigo, por haber deportado a todo un pueblo y entregarlo a Edom. Verso 9. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano, suprimió su compasión, su ira continuó despedazando y mantuvo furor para siempre. Los rabinos judíos decían: si Dios dijo que a estas 3 ciudades con 3 los perdonaba, pero ya por el 4 no lo iba a perdonar, sino que los iba a castigar, entonces entendemos que solamente hay que perdonar 3 veces y ya para la 4ª ya no hay que perdonar. Además, un texto de Job, capítulo 32 y verso 29, que en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera, no lo dice de las Américas: he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Entonces los rabíes judíos tenían una enseñanza: sí, debes perdonar, pero solo 3 veces, ya 4 no. Porque vea que Dios solo perdonó las ciudades en 3 ocasiones, pero ya la 4ª no. Eso no tiene nada que ver el comportamiento de Dios para con la gente, en particular en relación con lo que Él quiere con su pueblo en general. Esta es una extraña enseñanza. Entonces Pedro, conociendo que esto era así, él dijo: bueno, yo duplico lo que dicen los rabinos, y además le agrego un poquito más. Señor, 7 veces, ¿qué le parece? Ya con 7 veces está duplicado lo que dicen los judíos. Qué gran generosidad la de Pedro. Pedro quería aparentar una justicia mayor que la de los maestros judíos. La sola necesidad de llevar una contabilidad para ir sumando ya implica que no hemos entendido siquiera de qué se trata el perdón, que proviene de un amor que es infinito. ¿Y qué responde Jesús? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta respuesta de Jesús, primero que nada, reitera que sí, que el perdón tiene que estar, ¿no es cierto?
Le dice, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Le dice, está en lo correcto, Pedro, de que hay que perdonar. El perdón debe de ser la determinación interior del alma que ha recibido un perdón infinito. El rasgo más importante del creyente, lo que más le hace parecer al Señor, es el perdón. Es urgente que el perdón sea un ejercicio continuo entre nosotros los creyentes, así evidenciar una clara separación del mundo. Cuando vamos afuera, ¿qué te dicen? Debes de vengarte. No permita que le hagan eso. Mire, le ofendieron. Sáquese el clavo, ¿verdad? Exija sus derechos. Los hombres en estado incrédulo no están inclinados de ninguna manera a perdonar, sino a buscar venganza, a buscar satisfacción, a buscar que se le pague, que se le retribuya. Así es el hombre natural, y lo ha sido siempre. ¿Por qué creen que hubo que establecer la ley del talión? Porque el hombre excedía en su venganza, siempre quería más. Entonces el Señor establece una ley. Vamos a limitar a la ofensa, al tamaño de la ofensa, a la magnitud de la ofensa. Entonces la retribución tiene que ser en ese mismo tamaño, no más. Y luego eliminar el concepto venganza para que sea otro el que realice justicia. Es claro que solo aquel que ha recibido el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros está en la plena capacidad de seguir perdonando sin contabilidad, sin llevar registros, sin tener libreta. Solo quienes verdaderamente han nacido de nuevo son contados como los que son perdonados, en los que reposa el amor de Dios y el Espíritu Santo para impartir de lo recibido ese amor y ese perdón para los demás. Y entonces preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del perdón cristiano? Porque este no es un perdón que el ser humano dé por sí mismo. El ser humano siempre dice, bueno, a lo mucho acepto una, pero ya 2 o 3, bueno, ya no más, vea, ya la próxima, y vea que la próxima, ¿verdad? Y en la próxima ya no solo cobramos la próxima, sino toda la lista anterior, ¿verdad? La naturaleza del amor, del perdón cristiano, perdón, es divina, no humana. Usted sabe que usted está perdonado por parte de Dios, no por parte de los hombres. Si estuviera perdonado por parte de los hombres, le digo, ay de usted. Pero usted está perdonado de parte de Dios. Es un amor divino que genera o que reacciona o que produce un perdón divino. Algunos excusan el pecado de no perdonar diciendo, no, pero es que el único que perdona y olvida es Dios. Pero yo soy un ser humano. Entonces yo podría incluso hasta perdonar, pero eso de olvidar las cosas, como que no. ¿Sabe qué significa perdonar y sin olvidar? Significa que yo perdoné, pero aquí tengo la libreta. Sí, yo le perdono, pero aquí está la lista. El perdón de Dios no lleva lista, ¿sabía usted? Y si no lo sabía, pues se lo voy a decir. Es Dios quien lo declara. Isaías 43:25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo y no recordaré tus pecados. Otra vez lo dice por el profeta Jeremías en 31:34. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré la maldad y no me acordaré más de su pecado. Y aún vuelve a decir, el pueblo de Dios, confiando en Dios, dice de la siguiente manera,
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Miqueas 7, verso 19. Y lo sabía muy bien el salmista. 103:12. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. El Señor se olvida por completo, toma todos nuestros pecados, los tira al fondo del mar y se olvidó en cuál mar fue. Él no se acuerda más. No hay más memoria de ello. Mire, pero hoy en la mañana volviste a pecar. Ya el Señor lo volvió a tirar. Y por eso yo sugeriría que mejor no vayamos muy a profundo al mar, porque está lleno de... Y mañana, si estás aquí con nosotros, te aseguro que vas a volver a pecar. El Señor no lleva lista de eso. El Señor se olvida por completo de eso. Es más, no has pedido que te perdone de ciertos pecados y ya te perdonó. De muchos de ellos no te ha traído disciplina, te ha perdonado. Es ilimitado el perdón de Dios, entendámoslo. Así como el amor de Dios por nosotros es ilimitado, su perdón es ilimitado. No para hacer abuso de Él, sino porque se requiere que sea así. ¿Cuándo vas a parar de pecar? Mientras estemos en esta tierra, estaremos ofendiendo continuamente. El Señor no solo nos dice que debemos de perdonar, sino que no debemos llevar listas para saber si ya se alcanzó el máximo posible de pecados. Todo debe de perdonarse, olvidar las ofensas, no acordarse de ellas. Aplicar el perdón cristiano es aplicar un perdón ilimitado que no recuerda más las ofensas. Además, ¿sabes? El perdón trae muchos beneficios. Primero que nada, para el que ha sido ofendido, lo primero que hace es contrarrestarle el orgullo. Porque el que ha sido ofendido siente que le ofendieron a él, siente que le ofendieron a ella, tiene un orgullo muy alto que fue ofendido. Pero cuando perdona, lo primero que pasa es que se contrarresta el orgullo. Le libera espacios en la memoria para que no esté llevando listas. Le hace soltar cuentas. Le libera de la amargura, del resentimiento, del deseo de venganza. Y muy contrario a todo eso, el que no perdona está atado a todas esas cosas. Ciertamente, delante de Dios nosotros somos perdonados por completo de todos nuestros pecados. Eso no significa que muchas veces el Señor no permita que las consecuencias de nuestro pecado se mantengan, porque son consecuencias del pecado, pero el perdón ya fue dado. ¿Sí me doy a entender? ¿En cuántos otros el Señor te ha perdonado el pecado y no ha permitido que las consecuencias naturales vengan? Esa es la clase de perdón a la que nosotros estamos llamados a ejercer. ¿Cuánto perdonó Cristo Jesús en el Calvario? ¿Podrías tener una cuenta? Fue ilimitado. Esteban lo entendió muy bien, ¿no es cierto? Cuando Esteban le pidió a Dios y le dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Le quiero decir en qué circunstancia estaba. No estaba sentadito tomándose un café y teniendo un muy buen día, un muy buen ánimo para pedirle a Dios que perdonara a los demás por el pecado que estaban cometiendo contra él. No estaba de buenas, no estaba en un feliz cumpleaños. No,
Las piedras estaban cayendo sobre él. Algunas de ellas le estaban quebrando sus huesos. Había rabia, ira en contra de todos los que estaban tirando esas piedras, y él estaba muriendo en ese momento. Ojo, todos llenos de amargura, ira y de violencia en contra de uno que estaba en paz, en que tuvo la oportunidad de ver los cielos abiertos y ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono de la gracia. Tan en paz estaba que le dijo: Señor, de paso, perdónales, porque no saben lo que están haciendo. No les tomes en cuenta este pecado. Ese es el perdón cristiano. Se basa exclusivamente en el amor de Dios, ese amor que ha sido derramado en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo. Por eso, si hay algo que suena contradictorio, si hay algo que suena inmezclable, aún más allá que el agua y el aceite, es un cristiano que no perdona. Es una contradicción de términos. Si hay un rasgo que nos hace parecernos a nuestro Padre Celestial, es el ejercicio ilimitado, predispuesto de perdonar, aunque no me pidan perdón, aunque no haya arrepentimiento. Esto se aplica en esas ofensas menores, en esas ofensas pequeñas. ¿Y cuántas veces dijo Cristo? 70 veces 7. Si fuéramos literales, el Señor se estaba refiriendo al día. 490 veces debes de perdonar a tu hermano cada día. No sé si alguien ha llegado a ofender a una misma persona 490 veces en un solo día. Yo calculo que si empezásemos a llevar la lista, es difícil que alguien llegue hasta ahí. Más que estamos hablando entre hermanos, es difícil que llegue, no digo que imposible, pero sin embargo, amados hermanos, Cristo no estaba poniendo un límite. Cristo lo que estaba queriendo dejarle claro a Pedro y a nosotros es que las cantidades son grandes de perdón dispuesto para aquellos que nos han ofendido. Sea que se te pide el perdón, o sea que no se te pida el perdón, debes de ir adelante con un deseo intenso de ser como tu Señor y perdonar el agravio, perdonar la ofensa. Concluyo acá. El rasgo cristiano más semejante a Cristo es el perdón. Y toda persona que en verdad ha recibido el perdón de Dios por el amor de Dios, no solo está en la capacidad de perdonar ilimitadamente, sino que es su deseo. Así se quiere conformar. Quiere ser un perdonador profesional. Hay cosas para que las personas quieren ser profesionales, y muy poco se matriculan en la universidad. Ser un perdonador experimentado. Tal como nosotros los padres, para hacer alguna semblanza, perdonamos a nuestros hijos hayan hecho todo lo que hayan hecho. A veces las mamás son las que más incurren en amenazar a los hijos, ¿verdad? La próxima ya no lo perdono. Y esa próxima sigue viniendo todos los días y todos los días y todos los días. Para nosotros los padres, nuestros hijos pueden haber hecho lo que sea, que siguen siendo nuestros hijos, ¿no es cierto? Y los seguimos perdonando, los seguimos amando. Ahora comprende el amor del Padre Celestial, que es infinitamente superior a eso. Pregunto, ¿en verdad tú has sido perdonado de todo tu pecado? ¿O acaso piensas que el Señor está llevando una pequeña cuenta por ahí, una libretita adicional, la parte de atrás del libro, donde va anotando tus pecados? Si eso es así, no te han anunciado el Evangelio de verdad. No te han anunciado quién es Dios y cuál es su amor perdonador. Te han engañado.
Pero sí te quiero decir una cosa, aquellos que verdaderamente han recibido el perdón ilimitado de Dios, por sus frutos, los vas a conocer. Si verdaderamente eres un creyente, el fruto de tu corazón es estar continuamente perdonando, pues continuamente se te perdona a ti. Pero si ese fruto no está, si albergas amargura, resentimientos, si todavía estás albergando contra otros, alguna de las ofensas todavía la tienes delante entre esa persona y tú, todavía está eso ahí. Yo quiero invitarte más que a que perdones a esa persona, te quiero invitar a que investigues si realmente eres un creyente. Prefiero ir a la segura. Pudiera ser que eres un creyente que todavía no has aprendido cómo es el perdón de Dios y estás avanzando. Eres un pequeño creyente, eres un bebé creyente que apenas va aprendiendo. Todavía no has madurado, entonces tienes esa lección que aprender. Pero antes de eso quiero pedirte que verdaderamente analices si ya recibiste el verdadero perdón del Señor. El que perdona todos los pecados y los olvida por completo. Porque solo así, quien no ha recibido ese amor y ese perdón, lo expide porque está lleno de eso. Se lo da a los demás, se lo entrega porque eso es todo lo que tiene dentro de sí. El amor y el perdón del Señor. Esto es curiosamente el perdón, más que disciplina para el ofensor, es una disciplina para el ofendido. Aprende a perdonar. Si apenas estás iniciando en la fe cristiana, recuerda, estás obligado a perdonar por el perdón que se te ha entregado. Si ya vas hace muchos años que estás en la vida cristiana, por favor, eso era de niños. Avance. Pero si no eres creyente, ven a Cristo hoy. Recibe un perdón ilimitado de todas y de cada una de las ofensas. Ven al Señor. Entrégate por completo a la gracia y misericordia que Él tiene. Te invito, antes de terminar, a que la otra semana podamos poner atención al ejemplo precioso de la parábola que el Señor nos va a estar comunicando en los siguientes versículos. Pongámonos de pie. Por favor, inclinen el rostro, cierren sus ojos por unos momentos.